La entrevista de El Balance con Federico Quevedo. Pues en este lunes 31 de octubre de 2022, día de puente, en la víspera de la noche de Halloween, tengo el placer inmenso y de darle las gracias, además, porque sé que hoy es un día también un poco complicado para todo el mundo, de que nos atienda Eva Popcheva. Eva, buenas noches. Buenas noches, Federico. Eva es eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Ustedes saben que hace unas semanas, y le despedimos aquí también porque ha sido un gran amigo de este programa, se despidió Luis Garicano como portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y como portavoz en la Comisión de Economía, y ese relevo lo ha cogido, si yo no me equivoco, Eva Popcheva. Sí, y así es. Eva es, eres de origen búlgaro. Hablas Exacto. Español correctísimamente y además estás formada en Alemania, ¿no? Sí, exacto. Eres exacto. economista, entiendo. Soy jurista, pero he llevado muchísimos temas de economía, sí. Y bueno, la verdad es que entiendo que sustituir a Luis Garicano es toda una tarea, pero me consta que lo estás haciendo estupendamente bien y que es una maravilla, por lo que me dicen tus compañeros, cómo estás llevando los temas que llevaba antes Luis en la comisión. Espero que así sea. Eva, ¿en qué estáis trabajando ahora? ¿Cuál es, digamos, el asunto primordial ahora mismo en la Comisión Europea? En la Comisión de Economía, en el Parlamento Europeo, eso es. Exacto. Pues, como decías, he sustituido a Luis Garicano por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, soy ponente para una cosa muy interesante, que es la creación de una agencia para la lucha contra el blanqueo de capitales. Uh-huh. Y la financiación del terrorismo. Es una agencia que estamos creando desde cero. Que, por ejemplo, va a tener también un papel en la implementación de las sanciones contra los oligarcas rusos, por ejemplo, que esto ahora mismo es algo de mucha relevancia. Uh-huh. Y lo que es interesante también es que por primera vez el Parlamento Europeo y el Consejo van a decidir conjuntamente sobre la sede de esta nueva autoridad, ¿no? de esta nueva agencia europea. Porque hasta ahora los Estados miembros, o sea, los ministros que están reunidos en el Consejo de la Unión Europea, decidían detrás de puerta cerrada, uh-huh, pues dónde se van a ubicar estas agencias. Y por primera vez el Tribunal de Justicia, justo el pasado julio, nos dio la razón al Parlamento Europeo y vamos a decidirlo conjuntamente. Pues supongo que habéis visto que esta semana, justo el miércoles, Madrid, por ejemplo, presentaba su candidatura para albergar la sede de esta agencia, por uh-huh, ejemplo. Tú eres ponente, ¿no?, en el diseño de esta autoridad. Exacto. Uh-huh. ¿Cómo se diseña un organismo de este tipo en la Unión Europea? Pues es algo realmente muy interesante. Estamos estudiando, digamos, las carencias que tenemos a nivel de la Unión Europea. Estamos hablando con todos los actores. Por ejemplo, en España estamos hablando con CEPLAC, es nuestra autoridad supervisora que supervisa a los bancos, a las entidades financieras, que está dando mucha información también a otros sectores, como pueden ser despachos de abogados, etcétera, para que sean conscientes de sus obligaciones para evitar el blanqueo de capitales, ¿no? Uh-huh. Así que estamos hablando con todas estas autoridades a nivel nacional para entender cuál es la necesidad, ¿no? Cuál es la necesidad que ellos ven para coordinar mejor sus acciones a nivel de la Unión Europea. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues estamos diseñando un poco las funciones de esta nueva autoridad. Uh-huh. La mayoría de todos los capitales, o sea, el blanqueo de capitales suele provenir de la droga, pero es verdad, tú me lo has señalado al principio, que en este caso, y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, esta agencia va a tener un especial interés para luchar contra el blanqueo que viene de la oligarquía rusa. Sí, exacto. Bueno, como decías, el blanqueo de capitales tiene su origen básicamente en crimen, muchas veces en crimen organizado, como puede ser la droga, pero también tráfico de personas y otros crímenes.
Y en el caso de los oligarcas rusos, pues también es en muchos casos dinero que proviene de crímenes. Y justo ahora que estamos en la Unión Europea diseñando el ya 8º paquete de sanciones, lo que hemos visto y de lo que también se quejan los bancos europeos, es que está muy bien que diseñamos todas estas sanciones que son muy eficaces y muy extensas, pero que su implementación se tiene que mejorar. Uh-huh. Tenemos que saber que el dinero se mueve rápidamente, cruza las fronteras rápidamente. Y en eso los bancos pues quieren cooperar, quieren coordinarse, y en esto también AMLA, o sea, esta nueva autoridad contra el blanqueo de capitales, pues va a tener un papel de coordinación y de simplemente ayudar que estas sanciones contra individuos pues sean implementadas de la manera más eficaz posible. Uh-huh. Pero bueno, volviendo eso es por lo que respecta a la oligarquía rusa y a lo que todo está relacionado también con la guerra de Ucrania, pero la mayoría de esa parte del blanqueo viene, como decías, del delito, del crimen. La autoridad va a tener, ¿cómo va a trabajar esa autoridad europea o cómo debe trabajar esa autoridad europea para impedirlo? Es decir, en cada país, ¿cuáles van a ser los medios que se tienen que utilizar para luchar contra el blanqueo de capitales? Uh-huh. Tenemos ya, a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea, ya tenemos los así llamados supervisores, ¿no? Sí. Contra el blanqueo del dinero. Y estos supervisores lo que hacen es velar para que los bancos y todas las entidades financieras cumplan con unos requisitos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se abra una cuenta, pues que hay varias cosas que se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, si hay una persona que está abriendo una cuenta que por ejemplo reside no dentro de la Unión Europea, sino fuera, y temporalmente solamente, por ejemplo, en España, como puede ser en los casos de muchos ciudadanos rusos, por ejemplo, y también otros criterios, ¿no? Lo que va a hacer esta autoridad es asegurarse que los bancos y las entidades financieras pues un poco están cumpliendo con unos criterios un poco más unificados, porque lo que está pasando ahora es que básicamente este dinero que se tiene que blanquear o que quieren algunos blanquear entran por por el país donde el sistema contra el blanqueo de dinero es más flojo. Uh-huh. Básicamente no entran muchas veces por España, donde tenemos un marco jurídico muy elevado, pero quizás entrarían por Chipre o por otros países, sí, que no cumplen también los estándares contra el blanqueo de dinero. Y de eso se va a ocupar esta autoridad. ¿Qué plazos tiene de creación? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esta propuesta, el diseño de esto ya salga adelante y se ponga en marcha? Ahora mismo en el Parlamento Europeo estamos trabajando en nuestra propia posición. Uh-huh. O sea, tenemos una propuesta de la Comisión, nosotros estamos ahora trabajando, hemos recibido lo que llamamos, ¿no?, diferentes enmiendas de los distintos grupos políticos en el Parlamento Europeo, y ahora estamos intentando crear esta posición del Parlamento Europeo. Y con esta posición pues vamos a negociar con el Consejo, básicamente con los gobiernos de los Estados miembros. Entonces, nos gustaría que esta autoridad la podemos crear pues a finales del año que viene o como muy tardar el 1 de enero de 2024. Uh-huh. Cambiemos de asunto, porque otro de los temas que la Comisión de Asuntos Económicos tiene en cartera ahora mismo es esto que se llama el Repower, que si no me equivoco se va a votar el próximo mes de noviembre, y que tiene que ver mucho con algo que ahora mismo nos afecta a todos, que es la crisis energética. Así es, exacto. REPowerEU lo que es una adaptación de los fondos de recuperación. Uh-huh. Sabes que los fondos de recuperación se adoptaron el año pasado, el 2021, como respuesta a la crisis del COVID, y ahora que hemos pasado de una crisis a otra, sí, desafortunadamente la crisis energética, pues REPowerEU lo que hace es adaptar estos fondos de recuperación a la nueva crisis, a la crisis energética. Básicamente permite a los Estados de introducir un nuevo capítulo en su plan de recuperación nacional, y en este capítulo hacer inversiones
para diversificar las fuentes de suministro energéticos. Lo que hemos visto a nivel de la Unión Europea es que quizás en algún momento dado un país esté bien en términos de seguridad de suministro, como puede ser el caso de España ahora mismo o en Alemania, como fue durante muchísimos años, pero cuando en algún momento estas circunstancias cambian, como cambió en el caso de Alemania, por ejemplo, con el gas ruso y en gran parte de Europa, pues lo que hemos visto a nivel de la Unión Europea que no se ve afectado solamente este Estado miembro, sino toda la Unión Europea. Porque, por ejemplo, ahora Alemania, que tiene problemas de suministro con gas ruso, lo que está haciendo es buscar otras fuentes de suministro y de esta manera, por ejemplo, los precios suben, ¿no? Suben también para otros Estados miembros. Así que REPowerEU lo que busca es la diversificación de estas fuentes de suministro energético en toda la Unión Europea, y que se invierta en proyectos transfronterizos, ¿no? Para que tengamos asegurado que estas fuentes de suministro energético pues, pueden utilizarse en toda la Unión Europea. La semana pasada tuvimos aquí en el programa también una entrevista con el consejero delegado de Nagas y comentaba este hecho, ¿no? La cuestión, la diversificación de las fuentes de la procedencia de la energía. Y ponía esos dos ejemplos, el de Alemania con Rusia o el de España con Argelia. ¿España está ahora mismo en situación de poder ya no depender de un único proveedor de energía? España, en general, sí que tiene varias fuentes de suministro de energía. No tiene un problema tan agudo, ¿no? como otros países. Pero de lo que estamos advirtiendo también desde hace tiempo es que la energía nuclear no deberíamos dejado al lado como se está haciendo en España y también en Alemania y en otros países. Porque esto puede cambiar rápidamente. Hemos visto como las relaciones con Argelia pues han empeorado y Rusia, si te das cuenta, o sea, Rusia antes para España era solamente el quinto proveedor y ahora es ya el segundo proveedor para España porque el suministro desde Argelia pues disminuyó en los últimos meses por la mala relación, ¿no? entre los dos estados. Entonces, por eso es importante esta diversificación y mirar a medio y largo plazo y no solamente a corto plazo lo que tenemos ahora asegurado, porque pensamos que es asegurado, pero tenemos que también tener en cuenta que digamos, las fuentes de suministro evidentemente pues se encuentran en países entonces depende mucho de eso de la relación entre dos países. No deberíamos tener concentrado todo en uno o dos países. Esto parece obvio y sobre todo quiero decir es una de las consecuencias claras de esta guerra de Ucrania. De todas formas, Europa tiene que trabajar en un futuro, en un diseño energético importante. ¿Por qué camino debemos de ir? Que entiendo que uno de los elementos fundamentales es las nuevas energías, las energías renovables, el cambiar por completo todo el diseño de fuentes de energía en Europa, ¿no? Sí, efectivamente, se está trabajando en esto. En las energías renovables, ahí hay muchísimas inversiones que se están dando ahora mismo, también muchos instrumentos europeos, pero ahí tenemos un problema, evidentemente, que es muy importante invertir en su desarrollo, pero todavía no hemos llegado a una situación que podamos simplemente, ser no dependientes de energía fósil, ¿no? El hidrógeno, por ejemplo, que es una cosa muy importante, pero todavía no estamos en condiciones de producir hidrógeno en todo lo que necesitamos, ¿no? Por eso es importante de mirar también hacia inversiones e innovación en la energía nuclear, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, se están creando nuevos reactores pequeños, y tenemos que ver en la Unión Europea también que cambiemos el marco legal que tenemos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido ya están cambiando su marco legal para poder invertir también en energía nuclear, en innovación. Y si en la Unión Europea no lo hacemos rápidamente, pues simplemente estas empresas que están innovando muchísimo se van a ir ahí donde las condiciones son mucho mejores.
Eva, hay una enmienda que ha presentado el Partido Socialista que tú has denunciado hace unos días, si no me equivoco, la semana pasada. ¿Por qué? A este Repower. Uh-huh. Sí, en Repower EU lo que hemos visto es que, digamos, ahí, o sea, decimos el PSOE, pero realmente también es el nombre del S&D, este es Socialdemócratas en el Parlamento Europeo, la ponente es del PSOE. Han querido introducir y con éxito en las comisiones en las que se ha votado una enmienda que elimina una frase que había propuesto la Comisión Europea que decía que las reformas no se pueden tocar, ¿no? O sea, como dijimos, Repower EU lo que hace es introducir un capítulo específico en los planes nacionales de recuperación para diversificar el suministro energético. Y ahí la Comisión Europea decía en esta propuesta que las reformas a las que los gobiernos se han comprometido con la Comisión Europea en los planes nacionales de recuperación no se ven modificables por este nuevo instrumento. Aunque haya una crisis energética, las reformas siguen siendo vigentes. Incluso la Comisión Europea decía, claro, las reformas no cuestan dinero, ¿no? Uh-huh. Y en el último momento, en negociación entre los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, los socialdemócratas introducían esta enmienda que básicamente abría la puerta a que las reformas ya comprometidas se pueden modificar o eliminar completamente. Y eso lo denunciamos porque, de hecho, el Parlamento Europeo siempre ha tenido esta posición de decir que las reformas son muy importantes, la uh-huh. condicionalidad de los fondos de cooperación es muy importante, y ahora nos encontramos ante una situación que el Parlamento Europeo podría básicamente cambiar drásticamente de posición. Esto lo vamos a votar la semana que viene, el 10 de noviembre, en el Pleno del Parlamento Europeo, y nosotros vamos a presentar una enmienda uh-huh. que estamos negociando ahora con otros grupos parlamentarios para deshacer esta enmienda de los socialdemócratas de la que te estoy hablando. Uh-huh. Eva, cambiando de asunto, hoy el Euribor, hoy es 31 de octubre, hemos tenido datos de crecimiento del Euribor, estamos ya casi en un 3% de subida de los tipos de interés aquí en España, también en el resto de Europa, obviamente entiendo, porque esto tiene que ver uh-huh. mucho con las subidas de tipos de interés que están aplicando los bancos centrales, ¿no? Yo sé que a ti este asunto te preocupa especialmente y que de alguna forma has denunciado también el que no se haya llevado a cabo una política más razonable en las subidas, por ejemplo, de las pensiones. Hace poco el gobernador del Banco de España decía que a lo mejor habría que haber hecho una subida progresiva, de manera que las pensiones más bajas subirán más y las pensiones más altas subirán menos, y no haber hecho una subida lineal del 8,5 como se propone en los presupuestos. Pero, en fin, el tema de las pensiones es un tema que en España que está aquí pendiente. Es un debate que tenemos pendiente. Hoy la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, hablaba en una entrevista en El Mundo de la edad de jubilación a los 70 años. En fin, la indexación de las pensiones, el Pacto de Toledo. Ambas cosas están muy unidas. ¿Por qué debemos preocuparnos tanto por toda esta situación? Uh-huh. Pues sí, como decías, Federico, el Euribor sube bastante, estamos ya casi a 3%, y el Euribor es la referencia para las hipotecas variables, ¿no? Más normalmente un % de diferencial. Entonces, por ejemplo, para una hipoteca, para que nos situemos, ¿no? Una hipoteca, la media hipoteca en España, que son 150.000 euros a 25 años, pues la gente, si paga al mes 500 euros, pues pagaría ahora 700 euros. Es una subida de 200 euros que es enorme, ¿no? Uh-huh. Y por eso es importante que se diseñen desde el gobierno para estas personas medidas específicas y no generalizadas. Es lo que el Fondo Monetario Internacional viene diciendo desde hace tiempo. Y esta subida de las pensiones es la típica medida generalizada. Uh-huh. Se suben todas las pensiones un 8,5%. Y eso es lo que estaba denunciando. O sea, no tenemos el margen fiscal en España para permitirnos una subida así. Los presupuestos ya, en las pensiones, en los presupuestos
en el proyecto de presupuestos para el año que viene ya son 42% de todos los presupuestos. O sea, 42% de los presupuestos van a pensiones. Sí. Lo que nos gastamos en pensiones, evidentemente, no nos podemos gastar en otra cosa. Sabemos que en España hay un desempleo juvenil tremendo, el más alto de toda la Unión Europea. Pues mira, nos gastamos en pensiones 3 veces más de lo que nos gastamos en educación. Uh-huh. En pensiones nos gastamos más o menos 12% de nuestro PIB y en educación nos gastamos 4%. O sea, no es el tiempo, simplemente no tenemos, con la deuda que tenemos, España tiene una deuda de 119% del PIB, no nos podemos permitir unas medidas tan ineficaces. Y lo que se estabas diciendo, sí, sería importante. Por ejemplo, miremos a otros países. Ahí, por ejemplo, las pensiones no se suben de forma automática con la inflación, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se suben en relación con la subida de los salarios. Sí. Y sabemos que, por ejemplo, en los últimos, desde el 2008, desde la crisis financiera, por ejemplo, las pensiones han subido 43%, mientras el salario medio ha subido un 15%. Y sabemos que los trabajadores de hoy en día están pagando las pensiones, ¿no? Yo creo que ahí también hay mucha pedagogía por hacer, porque todavía estoy escuchando a algunas personas hablan de una hucha, ¿no? De la hucha que no, es que no existe, no hay una hucha. Los trabajadores de hoy en día están pagando las pensiones de los pensionistas. Entonces tenemos que reformar el sistema de las pensiones ya. Y la gente que dice que nuestro partido, que Ciudadanos, está en contra de los pensionistas, simplemente no es verdad. Nosotros queremos que todo el mundo tenga una pensión digna y por eso hay que reformar este sistema, porque es insostenible tal y como está diseñado ahora mismo. ¿Y por dónde debería caminar esa reforma? Tú has hablado de no indexarlas, pero de cómo habría que flexibilizar más por ejemplo, la edad de jubilación. Habría que ir a un sistema mixto. Esto lo comentaba el otro día un economista que estuvo en una presentación, lo tuvimos aquí también en el programa, que estuvo en la presentación que hicisteis, que estuvo en estas rimadas la semana pasada, si no me equivoco. ¿Hacia qué modelo debemos de ir? Sí, lo de subir la edad de jubilación yo lo veo difícil. O sea, sabes que básicamente las personas que tienen más de 50 años son mayoría en España, entonces políticamente lo veo muy difícil. Se ha intentado. De lo que están hablando los expertos y mirando también hacia otros países es de tener, como decías, un mix entre un sistema de reparto. Ahora mismo el sistema español de pensiones es un sistema de reparto, ¿no? Y tendríamos que combinarlo con un sistema de capitalización. Y ahí lo que escucho mucho, claro, la gente tiene quizás mucho miedo cuando oye capitalización, porque piensa que estos planes de pensiones siempre tienen que ser privados. Podemos ver, o sea, hay muchos países que tienen un sistema de capitalización, o sea, planes de pensiones que son gestionados por instituciones públicas. Se pueden buscar las soluciones, ¿no? O sea, mirando hacia otros países. Lo que estabas comentando de la revalorización de las pensiones, o sea, en muchos países, por ejemplo, lo que se está haciendo es las pensiones más bajas subirlas con la inflación, pero las más altas no. Claro, es que si miras de estos casi 20.000 millones de euros que van a costar esta subida de 8,5% de todas las pensiones, solamente 1 euro de cada 10 va a las pensiones más bajas. O sea, esta es la típica medida generalizada que la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional dicen que no son eficaces, porque al final tú estás subiendo también pensiones altas que no lo necesitan, y las pensiones bajas que realmente lo van a necesitar van a subir muy poquito. Esto entiendo que, claro, que España, te comentaba antes, tenemos el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo todavía le quedan unos años de durabilidad. Desde la Unión Europea también se puede aconsejar o recomendar a España modificaciones que nos permitan avanzar en la dirección de alguna reforma antes de que culmine esta fase del Pacto de Toledo. Pues sí, desde la Comisión Europea, digamos, o sea, hay sugerencias desde hace muchísimos años. Como sabes,
tenemos en la Unión Europea lo que se llama el semestre europeo, Sí. donde se miran las cuentas de todos los países. De hecho, ahora que sabes que los presupuestos generales del Estado están en proceso de trámite, pues también van a pasar por la Comisión Europea los va a examinar y va a dar su opinión, ¿no? Y por eso, de hecho, digamos, en el plan de recuperación, el último de España, para recibir los fondos de recuperación, el gobierno se comprometía a una reforma del sistema de las pensiones hasta finales de este año, hasta finales de diciembre de 2022, justo porque la Comisión Europea desde hace muchísimos años viene exigiendo a España a reformar su sistema de pensiones porque es insostenible. Por eso no es nada nuevo y esta reforma es pendiente desde hace mucho tiempo y ahora yo entiendo que el Pacto de Toledo tiene todavía 2 años, pero es que no tenemos 2 años. Es que simplemente no tenemos 2 años. Tendríamos que sentarnos y reformar el sistema de pensiones ya, y no dentro de 2 años. Y me temo que dentro de 2 años tampoco va a haber mucha voluntad política de hacerlo. Cuando Eva Popseva plantea esto en el Parlamento Europeo, los grupos españoles más o menos ¿cómo se posicionan? Bueno, evidentemente allí pues cada uno tiene una distinta sensibilidad política. Evidentemente los que son los europarlamentarios del PSOE pues evidentemente representan la posición del gobierno y después lo que somos los partidos de oposición pues tenemos otro tipo de discurso, ¿no? Pero ahí yo también veo la diferencia entre Ciudadanos y otros partidos, porque nosotros somos reformistas en este sentido y nos hemos atrevido también de hablar de este tema del que parece que nadie quiere hablar. Como te comentaba, pues la mayoría de la población hay más población con más de 50 años que población de menos de 25 años, y yo entiendo que en término electoralista es un tema muy difícil, ¿no? A nosotros mucha gente nos dice, estáis locos de hablar de este tema porque los pensionistas no os van a votar. Yo he observado en las últimas semanas otra cosa. He hablado con pensionistas que nos han dicho que les parece bien que estamos hablando de este tema y que ellos, de hecho, están muy preocupados por el futuro de sus hijos y sus nietos, ¿no? Pero ahí sí hay grandes diferencias también en el Parlamento Europeo. Hablar de asuntos polémicos es una forma de mantener viva la presencia de ciudadanos también en el Parlamento Europeo. Para mí, algo que nos representa mucho como partido es hablar también de temas incómodos, ¿no? O sea, esto quizás muchas veces en las elecciones pues no hemos tenido buenos réditos, pero al final es un poco lo que somos, es nuestro ADN de hablar de temas incómodos, de reformas. Y, de hecho, en el grupo parlamentario en el que nos integramos en el Parlamento Europeo, que se llama Renovar Europa, que es el grupo liberal, el tercer grupo más fuerte de la Cámara Europea, es un grupo altamente reformista. O sea, allí pues estamos acostumbrados de hablar de temas incómodos y de hacer propuestas. De hecho, los fondos de recuperación pues vinieron diseñados en gran parte de nuestro grupo parlamentario, ¿no? Así que no diría que es algo nuevo en este sentido. Eva, ¿por qué en Ciudadanos? ¿Te refieres yo? Sí. Pues mira, bueno, por una serie de cosas y quizás de circunstancias. Yo cuando pues trabajaba antes de irme al Parlamento Europeo, a trabajar en el Parlamento Europeo, trabajaba en la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí pues hice mi doctorado, daba clases de Derecho Constitucional. Esto fue justo en una temporada muy complicada en Cataluña, como te puedes imaginar, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Sí. Y bueno, me encontré con una situación muy rara, ¿no? De un sentimiento muy antiespañol que yo no podía entender muy bien. Me parecía todo este movimiento también separatista muy antieuropeísta. O sea, para mí está claro que un proceso así nacionalista es profundamente contra la Unión Europea.
y para mí el partido que mejor, digamos, respondía a todos estos retos era y sigue siendo Ciudadanos. Uh-huh. Obviamente Eva es consciente del momento que está pasando el partido, este proceso de refundación que se ha puesto en marcha y que además ahora tiene acontecimientos o hitos importantes, ¿no?, en los próximos meses. Para que Ciudadanos siga presente, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Pues está claro que mucha gente lo que me dice es que digamos que Ciudadanos es el partido de las propuestas, ¿no?, del contenido. Siempre hemos tenido un poco este carácter de un partido que siempre hace muchas propuestas, que tiene muchas ideas nuevas, que es reformista, y en este momento tan polarizado es muy difícil para un partido como el nuestro de hacer llegar sus propuestas. Es todo blanco o negro, ¿no? Incluso cuando leemos la prensa es todo blanco o negro. Y el Ciudadanos es el partido de las matices, ¿no? Y es normal que cuando hay matices, pues hay que explicar mucho y la gente tiene que querer escuchar. Entonces yo, pues como además conozco muy bien la política alemana, sí, porque tengo familia alemana y tengo un poco el ejemplo presente de la FDP, que es el Partido Liberal Alemán, que quedó fuera en algún momento del Bundestag y de muchos parlamentos de los Länder. Pues para mí todo esto es bastante volátil. Yo a mis compañeros del partido siempre les digo que hay que estar muy tranquilo, que el espacio político lo tenemos. No hay otra propuesta política para este espacio político, el del centro liberal, y por lo tanto simplemente hay que esperar un mejor momento. Nos tenemos que renovar como partido, tenemos que renovar nuestros mensajes y sobre todo tenemos otra vez de centrarnos en dar respuestas a los retos que estamos viviendo, a hacer propuestas, a ser reformistas, y yo creo que así el electorado pues va a volver. Lo que mucha gente me dice sobre Ciudadanos es que les gusta que los tratemos como adultos, ¿no? Sí. Que muchos de los partidos políticos pues parece que no están dispuestos a tratar a su electorado como adultos. Nosotros sí que lo estamos dispuestos y hay que seguir en esta línea, evidentemente reconociendo los errores que hemos hecho y seguir adelante. Pero como te digo, todo esto es muy volátil y yo soy muy optimista que nuestro tiempo vendrá otra vez. Eva Popcheva, en cualquier caso los micrófonos para contarlo están aquí, están abiertos y cuando quieras y puedas, estos micrófonos son también tuyos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en El Balance. Muchísimas gracias, Federico, un placer. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.